hablamos de precios y de aumentos. A ver, empezamos, luz, gas, peajes, BTV, ayúdame, multas, combustible, las multas, ¿qué más? Gustavo Nefa es economista, muchísimas gracias por venir. Y vamos a tener un 2018 en que el tema de conversación va a ser el mismo. Sí, más o menos. La inflación, la economía, el crecimiento y cómo controlar la inflación, ¿no? Más que nada. ¿El crecimiento, de verdad? ¿Hay una receta para controlar la inflación o cada uno opina lo que le parece? Mira, hay distintas teorías y distintas variables explicativas. La teoría monetaria te dice que cuanto más dinero haya y no está equilibrado con la cantidad de bienes, ese dinero que está en exceso genera inflación. Lo cual es cierto, la maquinita, exactamente. Pero también es cierto que hay expectativas, y en Argentina también tenemos mucho de expectativas y de ajustar expectativas en relación, por ejemplo, cómo se mueve el dólar. Cuando salta el dólar, muchos de los precios se fijan a valores dólar, cuando no debería ser así, porque solamente aquellos que son bienes importados deberían trasladarse automáticamente. Después, con el paso del tiempo, sí, porque por ejemplo el petróleo, que cotiza en el mercado internacional a 62 dólares, se traslada al precio de combustible, que se traslada a cualquier bien en la economía, ya sea tenga un componente importado o no. Entonces nuestras expectativas y nuestra adaptación es tan rápida, tenemos tanta gimnasia y tantos desaciertos en materia de política económica que se trasladan al valor hoy. ¿Sabes qué? Te escucho y es el perro de Pavlov. Es todo lo que vinimos viviendo. Digo, cada vez que aumentaba el dólar salíamos corriendo digo, y la expectativa era tal que ahora, ante una nueva expectativa, bueno, ¿qué se hace? Otra vez se aumenta, y se aumenta por las dudas. Sí. Digo, con el anuncio de ayer, por ejemplo, que se esperaba, el famoso anuncio de la tasa, estábamos todos pendientes del dólar. Sí. Digo, es lo mismo. El dólar bajó ayer y hoy. ¿Por qué? Porque la tasa de interés bajó menos de lo que se esperaba, con lo cual tenés un instrumento para luchar contra la inflación, que es la tasa de interés. Por eso el Banco Central puso una tasa de interés tan alta, tanto en las LEBACs como en la tasa de referencia, y que ahora bajó un poquitito, que el mercado ya había ajustado sus expectativas a un dólar muy alto porque iba a bajar mucho la tasa de interés. La tasa de interés no bajó mucho y el Banco Central se hizo un poquito más fuerte. Digamos que Sturzenegger ganó este round, perdió el round la semana pasada, pero faltan 8 rounds. No sabemos cómo termina la película o más. Y la tasa de inflación, si bien desacelera y converge a valores más bajos, acordate que la meta es 15, 10 y 5, que obviamente para este año no creo que se cumpla, sino que va a estar siendo superada. Los 20, ¿no? La tendencia es a la baja. Entonces, la política del Banco Central tarda en darse porque nuestra economía se ajusta automáticamente a nuevos valores del dólar o expectativas de remarcación de precios. Pero ahora, Argentina junto con Uruguay deben ser los únicos dos países latinoamericanos que están tan expectantes con el dólar. Vos vas a Brasil, por ejemplo, no hay. Correcto. En Chile tampoco. Correcto. Es Argentina, Brasil. Creo que hoy ni siquiera en Paraguay y Bolivia. No, tiene mucha más moneda doméstica. Claro, entonces la caída de nuestra moneda doméstica está haciendo que nuestra economía, te hablo la simple de bolsillo, se derrumba. Claro, y algo muy importante marcaste, es la caída de nuestra moneda, no es el valor del dólar. Lo que estamos viendo es que se cae el peso. ¿Por qué se cae el peso? Claro, el dólar en los mercados internacionales el año pasado, en el 2017, ¿sabes en cuánto cayó contra el euro? 14%, se destruyó. Y Europa no se fundió. Y Argentina, ¿cuánto devaluó? Bastante, casi 20%. Claro. Entonces, peor todavía, porque hay muchas monedas como el real que se apreciaron, se fortalecieron. El peso uruguayo, el peso uruguayo, el peso chileno, el guaraní. Correcto. Sí, fue una moneda bastante débil. ¿Qué tenemos que controlar la inflación? ¿Cómo controlamos la inflación? Controlando el déficit fiscal. ¿Cómo controlamos el déficit fiscal en esta política de gradualismo, haciendo retoques en el gasto y apelando al crecimiento? Por eso yo volví al tema del crecimiento que mencionaba recién. El crecimiento es muy importante porque te licúa muchísimo estos ajustes que deberían darse, o al menos nosotros los analistas quisiéramos ver. Pero tenés que crecer de verdad. Va a crecer 3%, 3,3% este año, lo más probable es que crezca 3% el año que viene. Yo estoy un poco más optimista que el consenso, pero si vos recabás un promedio, va a estar alrededor de eso. El tema es que está muy segmentado. Entonces, todo lo que es consumo, que viene retrasado, no es el que se va a ver beneficiado. Cuando vos tenías una tasa de inflación a este nivel y una tasa de interés en este nivel, ¿qué hacías? Consumías, comprabas un auto, un departamento, lo que sea, para no quedarte atrás de la inflación. Claro. Cuando tenés la tasa de interés en este nivel y la inflación en este nivel, no, y te conviene invertir. Por eso la inversión se dirigió a la inversión financiera, y el gran desafío para los próximos 2 años de este mandato que queda hasta el 2019 es traducir toda esta inversión financiera
en inversión productiva. Pero ahora, el tema también está que hay que buscar un plan de inversión productiva. Porque no es que viene y dice, voy a poner 5 fábricas. Tenés que tener un plan y tenés que incluirte infraestructura, caminos, trenes, costo del transporte. Por eso el gobierno está muy activo con la inversión en la economía real, es muy importante esto, infraestructura, en bajar la inflación, lo que es muy importante, no lo está logrando al menos como quisiera o como quisiéramos verlo nosotros, y en el déficit fiscal que no creo que está haciendo los méritos como para lograr esa baja tan significativa. Porque ¿sabes por qué? Porque vos bajás los gastos. Puede aumentar la recaudación, aumentó bastante la recaudación, pero por otro lado los intereses van en aumento, porque tenés que endeudar para cubrir ese déficit fiscal. Claro. Si no querés monetizarlo, es decir, imprimir más dinero, porque eso fogonea a su vez la inflación que estás luchando por otro lado. Hablemos en criollo, digo, bien. La gente nos está mirando, tengo unos pesos, digo, o puede ser un empresario, tenés un poquito más de plata. Con estas tasas, ¿vos qué haces? ¿Te arriesgás? ¿Abrir un comercio, contratar gente? ¿O lo pones a trabajar si sabés que tenés 18, 20, 20 y pico, que vas a tener una rentabilidad mensual, incluso mensual, ni siquiera tenés que esperar un año y no tenés riesgo? Hay muy buenos negocios con tasas por encima de la tasa de interés que te puedan dar una LEVAC que está en torno al 26%. Era el 28, bueno, ahora es 26, pero es muy buena tasa, 26, 27%. Es difícil superarla, sí, porque es un instrumento político monetario que tiene un valor muy alto. Está ese problema de que la economía real no recibe los dólares para invertir porque los pone muchas veces a trabajar en la economía financiera. Y ese es un grave problema, hasta tanto no controla la inflación. Y volvamos atrás. Obviamente que al empresario le conviene invertir en temas financieros más que en temas reales porque está relativamente exento de riesgos. Estamos hablando de letras a 30, 60, 90, 180 días, muy cortitas, emitidas por el Banco Central, que tiene la maquinita con la cual te lo va a pagar, y en pesos, que es la moneda doméstica. Así que ese riesgo es bastante acotado. Entonces prefiere invertir en dólares o en pesos en el mercado interno, pero en dólares financieros. ¿Sí? Y entonces, digo, claro, y la productividad y el trabajo real. No, pero pasa que el trabajo productivo tiene que ver también con una política real. Sí. Porque si vos no tenés una infraestructura, por ejemplo, de transporte, y solamente tenés el camión, que es carísimo, estás perdiendo una fortuna. Si tenés solamente el puerto de Buenos Aires, se te hace complicado traer del Chaco a Buenos Aires. No usan prácticamente la hidrovía. Se usa muy poco. Te doy un dato. De Salta al puerto de Rosario, por ejemplo, a sacar soja o ganado, lo que sea, entre 30 y 40% es la incidencia del costo del flete. Es altísimo en cualquier parte del mundo. Porque no hay un tren productivo para hacerlo. Ni tampoco puedes ir por la hidrovía. Se exporta por Chile. Porque es muchas veces pero tenés complicaciones. Pero es carísimo traerlo hasta acá. Una de las estrategias del gobierno ha sido ajustar las tarifas, largamente especificadas. Eso llevó a que muchas empresas estuvieran literalmente quebradas, fueran como zombies, actuando en un mercado donde todavía las dejaban actuar, pero en realidad tienen un patrimonio neto negativo. El ajuste de tarifa les produjo hacia adelante, y el año pasado lo vimos, muchas de las empresas como TGS, Transener, Central Puerto, Edenor, rentabilidad, y mucha rentabilidad a partir de ahora. Eso incentiva la inversión. Hay muchas licitaciones de energías renovables, energías tradicionales, empresas como Geneia, empresas como muchas empresas que están invirtiendo, licitando, tomando deuda en los mercados internacionales para generar este crecimiento, al menos en el sector de energía eléctrica y gas. Hay otros sectores que están siendo faltos de inversión. El sector agropecuario, mucho más atomizado, ya había tenido una señal muy importante, que había sido primero la devaluación, pero sobre todo la disminución de las retenciones a las exportaciones. Hay señales positivas para la economía y para la inversión productiva, pero no alcanza. Y los inversores quieren ver algo más del gobierno. Los empresarios también quieren ver algo más del gobierno, que es bajar la presión fiscal, controlar los gastos y sobre todo tomar la inflación. Y eso incide porque si vos tenés una inflación mucho más alta que el dólar, tenés inflación en dólares. Entonces se te hace cada vez menos rentable en dólares, sos menos competitivos contra Brasil, contra China, contra Estados Unidos. Y lo que pasa es que por otro lado se te agranda el déficit comercial y por lo tanto déficit de cuenta corriente. Necesitamos los dólares para cubrir ese bache y está agrandándose. Y es como Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gustavo Neff.